Soy periodista y no soy terrorista. Ajá, sociólogo Javier Villagrán, buenos días. Muy buenos días, Carlita. Soy sociólogo y créame, no soy terrorista. Revolucionario sí, terrorista no. Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿No? Pero es como el gobierno trata de encasillar a todo aquel que no comparta, que no le aplauda las decisiones antipopulares, inconstitucionales y represivas que toma. Bienvenido, sociólogo. Siempre un gusto compartir con ustedes esta mesa de diálogo, de debate, de discusión, pero sobre todo, ya no creo que ustedes, ya no son medios alternativos ustedes, ya son una propuesta formal de comunicación en el país. Y no digo por alabarlos, ¿no? Viajo bastante por el país. Ayer casualmente he compartido durante 4 días con la vicerrectora de la UNEMI y con el grueso de líderes y dirigentes sociales del Cantón Milagro. Y líderes de todo tipo, desde comunitarios hasta de comercio, empresas, etc. Y algunos de ellos me identificaban por haber estado en Ecuador en directo. Y eso es grato. Entonces, por eso les digo que ya dejaron de ser ustedes un medio alternativo. Son realmente una propuesta formal de comunicación seria, contrapuesta a estos elementos dictatoriales, pero es formal. Un saludo muy especial para toda la gente del Cantón Milagro. Tuve la oportunidad de trabajar en Milagro. Gente muy colaboradora. Aparte que se come rico en Milagro. Sí, las gomitas y tantas cosas. Sí, se come bueno en Milagro. Un abrazo para todos ellos. A ver, sociólogo, darle una lectura a estas más de 20 días de manifestaciones con represión, opresión, sangre, muertos, un gobierno dictatorial, totalitario. Yo creo que debería de ser más profunda de cualquier comentario que podríamos dar nosotros. Pero desde el punto de vista social, ¿cuál es su criterio? ¿De qué está enfermo el Ecuador? ¿Y de qué está enfermo el presidente de la República? Qué interesantes sus preguntas, y son literalmente de esas preguntas que usted lo ponen frente perdón, a la cancha y tiene que anotar. A ver, primero, es una dictadura. Totalmente de acuerdo, es una dictadura. Aquí no hay otra cosa más que definir. Todos los elementos por el cual se establece en un listado los elementos para caminar hacia una dictadura ya están establecidos en el país. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Porque el intento de tomarse la Corte Constitucional lo hizo. Creo que ha tratado de infundirle temor y miedo a la Corte Constitucional. De ahí es que de pronto tibiamente está actuando. Pero de ahí los otros estamentos los tiene. Tiene a una Asamblea Nacional, tiene a un Consejo Nacional de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura, tiene cortes provinciales a su disposición, tiene una Fiscalía General del Estado, aunque reemplazante, pero la tiene a su disposición, tiene jueces, tiene el Consejo Nacional Electoral, que en este momento es el organismo rector de lo que aparentemente vamos a vivir el 16 de noviembre, que por cierto es un no rotundo, tiene el Tribunal Contencioso Electoral, tiene la cúpula militar, tiene la cúpula policial y tiene inclusive a gente de la tropa confundida de ambos lados. Se ha configurado una dictadura en el país, una dictadura autoritaria, una dictadura sangrienta. Me gustan mucho esas palabras que la doctora Pacha dijo ayer en un discurso, y no sé si las haya repetido el día de hoy. Todos los ecuatorianos, por nuestras venas, corre sangre indígena. Pero el presidente tiene la sangre indígena en las manos. Eso es un hecho real y parto desde ahí. Estos 20 y tantos días de movilización y que se mantienen, el paro no se ha detenido, el paro está vigente, ha bajado de pronto su nivel, pero está vigente, no es más que la demostración de un Estado, de un gobierno, la palabra correcta sería un gobierno dictatorial, que ha hecho todo lo irrazonable, todo lo que va contra la dignidad humana, contra la propia sociedad, para tratar de desubicar, desmoralizar y destruir lo que ellos le llaman un ataque a la democracia. Yo pregunto, ¿cuál democracia si vivimos en dictadura? Primero. Segundo, ha utilizado una serie de mecanismos que ni siquiera los países y los gobernantes más aberrantes lo han utilizado. ¿Sí? Porque Netanyahu, y discúlpenme poner ese ejemplo
radical. Netanyahu no se le ha ocurrido poner un convoy diciendo que es humanitario y cargado de tanquetas, cargado de soldados, de explosivos, etcétera, sin tratar de al menos aparentar poner unos carritos de la Cruz Roja y las banderas de la Cruz Roja. El de aquí no lo hizo. Inclusive la Cruz Roja ecuatoriana dijo, perdóneme, nunca se nos informó ni tampoco es parte de lo que tenemos que hacer. Segundo, ¿qué pasa con la dirigencia? Nuestra dirigencia ha sido también golpeada. Y en esto yo no voy a entrar en una defensa de los compañeros dirigentes de Imbabura, por si acaso. Pero hay que comprender las problemáticas que sufrieron en los últimos 5 o 6 días. Usted, Carlita, y usted, Jaime, saben muy bien que los heridos de la confrontación, porque fue una confrontación entre los hermanos que reclamaban sus derechos y las Fuerzas Armadas y Policiales, ocasionó más de algunos centenares de heridos. Heridos que se les prohibió el acceso a los hospitales y centros de salud. Se les prohibió. Y cuando lograron ingresar, porque sus heridas eran graves, automáticamente llegaban a tratar de detenerlos en las circunstancias en que se encontraban para detenerlos porque supuestamente son opositores al régimen dictatorial. Tenemos entonces un secuestro por parte de la milicia ecuatoriana a personas heridas, que es un caso que no se ve usualmente en el mundo. Un otro punto que hay que tomar en esto es la forma como han actuado en áreas en donde no están interviniendo en la reclamación. Barrios, sectores, ciudadelas, en donde llegaron a bombardear con el pretexto de perseguir a aquellos que estaban protestando y que huían por las calles de la ciudad. Y finalmente, ¿qué va a hacer el Estado dictatorial frente a cerca de 5 muertos? Al menos 3 están confirmados. No se ha confirmado el caso de los 2 niños, pero corre con fuerza en el rumor y en el conocimiento de los medios que hay 2 niños también que se asfixiaron. Hay personas que han perdido el ojo, otros pierna. Hay personas cuyos disparos recibieron en la espalda, que están en peligro inclusive de perder movilidad total. 2 personas asesinadas, los disparos entraron por la espalda. Sí, ¿qué quiere decir? Que han disparado a mansalva y a matar, pues. Sí, señor. Había una orden, me imagino, ¿no? Pero si los videos son ahí determinantes, madres defendiendo a niños. Hay el caso que realmente se me salieron lágrimas, Jaime, y debo reconocerlo, de una niña valerosa de 14 años, muy delgada, que defendía a su madre, y luego su madre le tocó defender a la niña, que salía huyendo muchas gracias, del ataque cobarde de la policía o de los militares que querían golpear a esa niña de 14 años porque estaba defendiendo a su madre. O sea, hay una cantidad de videos. El otro día, Jaime, me quedé hasta las 2 de la mañana. No puedo negarlo. Es que hay información en las redes. ¿Y dónde están los fiscales? Buena información, información verídica. Hay algunos troles que sí están a favor del gobierno y salen a desacreditar toda la lucha que llevan adelante nuestros hermanos indígenas. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos casos se está judicializando? Casi que a ninguno. Ninguno. ¿Dónde está el tema de Efraín? ¿Dónde está el tema de José Guamán? ¿Dónde está el tema de los otros compañeros? Pero se hirieron a 43 soldados que iban en el convoy, policías. Y discúlpame, ¿Solo ellos tienen derecho? Esto utilizo algo mordaz. ¿Cuáles son las heridas? ¿Se le averió la uña? Porque iban pegaditos al vidrio viendo el espectáculo, le pasó por el casco. Ahora, si ha golpeado el casco y le ha dañado algo en la cabecita al señor soldado de policía, entonces ahí habrá que investigar, porque se habló muchas veces de que habían cascos de cartón y chalecos de cartón. Entonces, mira, Jaime y amigos, el problema de las protestas tiene una serie de elementos que tienen que ser analizados, no solamente por la sociedad desde el punto de vista de que si estoy a favor o en contra, sino que cuál es el nivel de violación de derechos humanos, cuál es el nivel de afectación al tejido social. Porque lo primero que hemos visto en los medios disque formales es que la afectación es de 2 millones diarios. Económica. Nada más.
Y entonces, ¿qué es lo que está? ¿La economía está por sobre los seres humanos o los seres humanos estamos sobre cualquier aspecto de la vida? Es la pregunta que Primero está hacer. el capital para ellos. Entonces, antes que el ser humano. Entonces, tú vas a encontrar ahí que, lógicamente, a un empresario, si es que puede llamarse así el actual presidente, empresario, para él está primero cuál es el ganancial que tiene su corporación, cuál es el ganancial que tienen las corporaciones y empresas de sus familiares cercanos, de sus amigos colaboradores, cuál es el negocio que siguen haciendo a costa del Estado ecuatoriano, sacando recursos del Estado, y ahí sí lo digo textualmente. Pero Javier, se olvidan de los 98 millones de dólares que se borró la corporación Novoa en estas protestas. En medio de estas protestas, de eso no hablan los medios de comunicación. Ese es el debate en este momento. Son muchos los temas que no hablan los medios de comunicación, disque formales. ¿Por qué? Porque tú ves ahí a individuos invitados que dicen, como un apellido Alviar, ex constitucionalista, que dijo ayer formalmente que en el Ecuador no tendría que haber universidad gratuita. Lo dijo ayer. Lo dice desde su comodidad. Desde su comodidad, claro. El recurso de él, el de su familia, el dinero que me imagino bien ganado haber tenido durante algunos años de trabajo, pues le permite pagar los costos de una universidad privada cara, y que no marca mayor diferencia con respecto a la pública. Más o menos como decía Gangotena, no sé si te acuerdas de Gangotena, que era el dueño de la universidad. Sí. San Francisco de Quito. Sí. Que por qué vota todo el mundo. Quienes deben de votar son los que tienen plata. Algo así, en algún momento lanzó un mensaje. Ya lo dijo un tipo que parece ser que era rico hasta cuando no le sacaron las cosas, las pillerías en la asamblea. Ahora resulta ser que es un hombre que viene de hogar pobre y que se mantiene como pobre. Hablo de este pobre individuo de Chamba, que dijo los ¿De cuatro dónde vientos. viene ese apellido Chamba? ¿Sangre azul? Hay que preguntar quién. Parece que es quién tiene sangre es azul. interandino, ¿no? Bastante interandino. Santiago Gangotena, gracias. Realmente formidable el apoyo. Mira, pero ese es el desprecio que se tiene. Ese es el desprecio que tienen muchos legisladores de ADN. El desprecio que tienen muchos ministros. Escuchaba ayer en Radio Cristal, que tengo que decirlo por la fuente, y porque mi madre convirtió a la Radio Cristal como una especie de costumbre, tradición por la hora, ¿ok? Que lo importante de todo esto que está pasando en el país es que vamos ya a establecer un sistema de comunicación 5G. Y entonces con el 5G tú vas a poder hacer todo mucho más rápido, porque lo importante en este mundo es la rapidez con que se hacen las cosas. Y me decía entre mí, ¿y por qué no este inicuo, farsante ministro no piensa también que con la rapidez debería solucionar los problemas de las carreteras en el país, de las troncales principales para la transportación en el Ecuador? ¿Por qué no actúa de manera rápida, así como quiere actuar con el 5G? Los hospitales. Los hospitales, la educación, mi estimado amigo. No sé si viste ayer el nuevo decreto en donde le exigen que las universidades públicas tengan que recibir a estudiantes, tener viviendas para los estudiantes y que incluya alimentación. Sin menos recursos, cada año les quitan recursos. Les ha mermado recursos, no les permite ampliar su infraestructura. ¿Y cómo pueden entonces ampliar cupos y pueden atender a estudiantes para que vayan a vivir dentro de un claustro universitario e inclusive de brindarle alimentación? Pero ¿por qué brinda todo esto, amigos de Ecuador en Directo? Porque lo que quiere es desviar. La modalidad de él es desviar la atención. Entonces la gente comienza a soñar. Uy, ahora sí voy a poder mandar a mi hijo a estudiar a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, si está en otro lugar, ¿no? Y obvio, le van a dar alimento. Es que lo dice el presidente. Lo dice el presidente. Y ya vamos a tener tractor. Y las calles de los cantones pequeños, estimado Jaime, donde funciona el Ban Ecuador, se cierran, ¿sí sabes? Se cierran en las esquinas para que no haya tránsito vehicular. Porque la gente se ha agolpado al Ban Ecuador para tratar de llenar la famosa solicitud en donde van a recibir el bono de los $1,000. Hay que ver si es que les llega. Como los tractores que los llevan a los eventos, a las ceremonias, nada más. Y los cargan paseando. Y de ahí se los llevan. Entonces, hacen nada más el
el teatro de que se los entrega. Entonces la protesta no es solo porque el pueblo cañari, el pueblo quichua, etcétera, etcétera, está haciendo alboroto. No. Esta protesta está basada sobre elementos fundamentales. Uno, el subsidio al diésel es totalmente de impacto múltiple. Y eso está comprobado. Quisiera escucharlo ahora al señor Alberto Dajic. Quisiera escucharlo a este gran, discúlpame el término, atorrante Ramiro Rivera, que habría que investigar cuáles son las propiedades que tiene en Madrid, las grandes propiedades que tiene en Madrid. El administrador de Diario del Comercio, que primero le pague los sueldos a los Así trabajadores. es. Y que estuvo vinculado y es partícipe del equipo que llevó al feriado bancario en el gobierno de Yamil Mahuad. Entonces, esos son los salvadores, ¿ah? Quiero conversar con ellos y quiero que digan, a ver, ¿hay o no afectación del subsidio del gas? Por supuesto que hay afectación. Y ojo, que la receta del gas se nos viene porque se nos viene. Ya estuvieron tomando la elección los señores del Fondo Monetario Internacional aquí en Ecuador. ¿Y qué dijo la delegada del Fondo Monetario Internacional? Dijo que se había cumplido. Felicitaciones, se ha cumplido. Cuando el Fondo Monetario Internacional felicita a un dictador, cuando ese dictador ha volcado medidas draconianas, medidas cruentas en contra del pueblo y a favor de los banqueros. Eso es todo. Históricamente así se ha dado. Entonces, si estamos en esa receta de cumplimiento de las normas o de la carta de compromiso del Fondo Monetario Internacional, significa que lo del gas se viene. Aunque este dictador jure sobre los clavos que impactaron el cuerpo de Jesús, sobre la corona de espinas y sobre la Biblia más sagrada, nadie le va a creer. Porque este es un farsante, mi estimado Jaime y amigos. Este es un farsante que ha golpeado, ha asesinado, que ha ocultado asesinamientos como los 4 niños de las Malvinas y que sigue generando un estado de terror encubierto con dádivas y con bonos. Y lo más grave, Jaime, es que habiendo pruebas tan determinantes como las presentadas por el alcalde de Guayaquil y 2 legisladores, ¿qué va a hacer la fiscalía al respecto? Entonces, la protesta se va ampliando en el universo, Jaime. No solamente es el subsidio ahora, es también la vulneración de derechos, es también el derecho a sobrevivir en el Ecuador, es el derecho que nos han negado a poder exponer, a alzar la voz y decir, sabe que ustedes están saqueando al país. Ese derecho nos lo están quitando, ese derecho lo están borrando de la Constitución y nos están queriendo llevar a que los ecuatorianos decidamos en una consulta totalmente inocua, sin sentido, insípida, insabora, pero dañina, a que los ecuatorianos a través de los bonos y a través de la mentira quieran responder a favor de este dictador, cuando finalmente la sangre de nuestros hermanos indígenas, la muerte de los niños de Malvinas, el saqueo de Progen, el saqueo de ATM y de tantas otras cosas más, las concesiones dolosas en Quinzacocha y otros puntos más del país, deberían tener una respuesta determinante. Es un no. Es un no que permita que a partir del 16, 17 de noviembre, este gobernante o toma la decisión de abandonar el país, que yo pienso que siempre lo tienen en su cabeza. ¿Qué va a pasar si pierde la consulta popular? Se va a volver más violento. Se va a volver más violento, amigo. Va a querer... Es un psicópata. Es un psicópata. Es un tipo que quiere imponer todo a la fuerza. No acepta perder. Y que no le den lo que él quiere. Es el niño que se lanza al suelo cuando la mamá le dice, mijito, pero es que no tengo plata, no te puedo comprar eso. No, va. Ok, es el niño que siempre le han dado todo lo que ha querido. Le da una bravata enseguida. Exacto, ya que la madre lastimosamente nunca pudo tomar ácido fólico, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Un tipo con serios problemas de comportamiento social, con desviaciones psicológicas terribles, con deformaciones en cuanto a ver la realidad. Porque, amigo, sí, es verdad, el estatus económico te hace quitar la posibilidad de comprender las complejidades sociales. Si tú vives en un barrio marginal, ¿sí?, en donde juegas pelota en cancha de tierra, en donde tienes una serie de interacciones sociales, esas interacciones sociales marcan tu vida. Pero si tú naciste, si tú naciste en un sector económicamente alto, obviamente tu vida ha sido
ya no juegas en la tierra, juegas en cancha de césped artificial o césped normal, y juegas tenis o handball, ¿no? Entonces, la forma, la cosmovisión que tienen dos niños de clases económicas diferentes hace que las personas vean desde ese punto de vista y comprendan las problemáticas desde ese punto de vista. Este individuo que toda la vida tuvo todo al alcance de su mano, porque sus padres le concedieron todo, él no puede comprender que el indigenado nuestro, que el Montubio nuestro, que los barrios periféricos de las grandes ciudades están conformadas por una serie de elementos constitutivos en la cual se viene arrastrando pobreza, marginalidad, racismo, porque en el Ecuador hay racismo y hay una demostración, con esta protesta se está marcando xenofobia, racismo. Lo del alcalde de Ibarra, lo que dijo. Lo del alcalde de Ibarra, correcto. Y un hombre, ese alcalde debería ser sancionado, ¿eh? ¿Qué juicio? A ver, ¿qué acción se le va a hacer? Es un ataque violento justamente a un grupo humano que tiene una representación formal en el país y que inclusive, para los que no quieran reconocer, los otavaleños son los mejores embajadores del Ecuador en el mundo. Entonces, si una autoridad habla así de su propio conglomerado, ¿qué puedes esperar tú de un gobernante que nunca ha estado conectado con las realidades de su país y que ahora que es presidente, peor aún? Permíteme saludar a César Armando Bermeo en la capital de la República, mi compañero de Al César, lo que es del César. Un abrazo para César. Y pedirle a la audiencia que no se olvide poner like a esta transmisión. Recuerde que con el like evitamos la censura del contenido que se hace en Ecuador en directo. Así que ponga like y quien pueda hacer un super chat, bienvenido sea. Recuerde también que necesitamos el apoyo de ustedes a través del super chat utilizando una tarjeta de crédito o de débito. También la cuenta de ahorros del Banco Internacional 8043801. Ahí está en pantalla. Hágale capture para que después de un rato haga un aporte. Y si no es por esa vía, hay otra. PayPal, jaimeandres11@hotmail.com. Tenemos un flyer de lo que hablábamos justamente de Gangotena, precisamente lo que dijo en algún momento este señor que fue atropellado por un bus. ¿Te acuerdas que fue atropellado por un bus? Sí. Este señor fue el que le quitó la esposa a el señor Fautomiño, al artista este que ahora es se ha hecho político, vocero de este gobierno, ¿no? Pero habla de unas torpezas que no tienen nada que ver en términos políticos, ¿no? Aquí está. Este es el mensaje que dijo aquella vez el señor Gangotena. Santiago Gangotena se llama. Deberían votar solamente las personas que tengan propiedad privada. Una casita, tienda o un carro. O sea, el resto, ¿qué pasaría a ser? Mira, sabes que tú, gracias por ese flyer. Y tus palabras me hicieron retroceder increíblemente a 1830. La Constitución, si revisan ustedes la Constitución de 1830, instalada en Riobamba, ¿qué dice? Da cantidades por las cuales un individuo puede ser declarado ciudadano. O sea, tienes que tener un valor económico determinado, propiedades para ser declarado ciudadano y por ende tener el derecho al voto. Comprenderás entonces que el voto era realmente totalmente minúsculo, ¿no? Comparado a la cantidad de personas que habitaban en ese entonces en el país y quienes tenían las propiedades. Hemos retrocedido entonces del año 2025 al año 1830. Señores, hemos retrocedido 170 y 25, 195 años. Pero te cuento algo, en los países del primer mundo, a los extranjeros que quieren tener una residencia, una nacionalidad directa, si no me equivoco, con cierta cantidad de capital o inversión en un país, le dan la residencia. Debes comprar una casa, más o menos es el pensamiento de este señor que debe estar en el infierno, tal vez moliendo vidrio, ¿no? Pero es lo que piensan algunos de ese estrato económico y que lastimosamente contagian a aquellos de estrato popular, porque decimos a nivel de un poco de sorna, que el peor esclavo es aquel que defiende el látigo que lo golpea y al rico que lo tiene cuidando la puerta en la parte de afuera de la casa. Entonces, los ecuatorianos se han ido comiendo, se han ido ingiriendo y se han grabado en el chip una serie de elementos comunicacionales
que lo que hacen es reproducir todo esto. Y no te parezca nada raro que muchos pobres estén pensando seriamente en que los únicos que tienen que tener derecho a ser elegidos serán los que tienen poder económico. Y algunos están de acuerdo tal vez, ¿no? Y por supuesto. Sí, los que por tienen supuesto. su casita, sí. Entonces, O sea, prácticamente el resto no es ciudadano. la pregunta es, ¿y sus hijos? Porque, perdónenme, en los barrios periféricos hay líderes de categoría, señores, que si bien es cierto no han logrado los niveles académicos que ya se quisiera, pero sus hijos están formándose en universidades públicas con dificultad y todo, y que tienen el perfil de ser grandes líderes. Le estamos negando entonces a nuestros propios hijos, nietos, etcétera, la posibilidad de que puedan enrumbar de mejor forma al país. César Bermeo dice, el bus pensó diferente. El bus que lo atropelló. Bueno, vamos con lo de Carlos Vera. Carlos Vera dijo esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, que no puede estar en la mesa de negociación ni volver con el subsidio al diésel, peor el alza del precio del gas. Escuchemos. De las declaraciones de Monseñor Cardenal Luis Cabrera esta mañana en Ecuavisa, diciendo que todos somos seres humanos y somos hermanos, entonces que eso tenemos en común y nos tenemos que unir y dialogar. Esa prédica está bien para ustedes y practíquenla ustedes. ¿Sabe qué, Monseñor? ¿Por qué no van a Otavalo y a Cotacachi? Ustedes, siéntense en una mesa de diálogo, convénzalos de conversar e inviten ahí a los ministros que a corto plazo, porque el jefe de Estado no va a ir ni debe ir, quedando fuera de la negociación, porque el gobierno tampoco tiene que sentarse cediendo lo del IVA y lo del gas. El gobierno tampoco tiene que sentarse cediendo lo del IVA y lo del gas. Está clarísimo. Voy a- Este señor es un vocero externo del gobierno y no lo lanza por gusto. No es que se equivocó. Permíteme y voy a pedirte disculpas, Jaime, y sobre todo a la audiencia. Este tipo se vuelve cada día más miserable. Este tipo se está alejando de la especie humana. Y es una pena, porque igual es un individuo al cual le deseo que la vida no le vaya a cobrar con dificultades en su salud, lo que con maldad de su boca y de su cabeza lo hace contra el pueblo ecuatoriano. Está permanentemente desacreditando a los líderes que no son de su línea, está permanentemente golpeando, insultando, mofándose del pueblo ecuatoriano, mofándose. Es un tipo que ha vivido del Estado en la época en que tenía casa y carros de la AGD y que inclusive ni siquiera podía pagar el valor de administración de la hermosa residencia. En la actualidad tiene 4 policías que lo custodian con un vehículo de la policía. El Estado invierte casi $10,000 en él en seguridad. Además de la pauta. Además de la pauta, dicen que es $10,000, $11,000. La pauta llega, yo calculo siquiera del Estado solamente, a más de $50,000 mensuales. Permíteme agradecerle a Elena Parra, dice, ahora más que nunca a apoyar a los medios alternativos que solo ellos dicen la verdad. Fuera Novoa, todo toditito no. Es el criterio de Elena Parra. Por acá también hay otro aporte que hicieron, permíteme agradecerle. Walter Yepe Flores, saludos Jaime desde Nueva York. Un abrazo para la gente que está conectada. No se olviden poner like a la transmisión. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro trabajo. ¿Qué tenemos, Jorge? Lo del curita, eso lo dejamos para el final. Ya. Mira, cuando venía ayer de Milagro, yo viajo en transporte común, como la mayoría de los ecuatorianos, me tocó justo compartir el asiento último del vehículo. Y no sé por qué comencé un poco a bromear conmigo mismo. Abrí el teléfono por ver unos mensajes y no sé, se me abrió justo la cámara, ¿no? Y uno se ve, pues, como un espejo, y me veo y digo, estoy cada vez más canoso, ¿no? Y créame que... ¿Y no te pintas la barba tú? No, yo no, ¿por qué? Ni el cabello. Porque las personas tenemos que ser conscientes con la edad que tenemos. Tenemos que ser conscientes que la vida nos está entregando cada espacio, cada año, algo para aprender, algo para asimilar y algo para entregar. Y quienes vamos caminando ya con la edad de los tiempos y vamos con pasos adelante,
lo que intentamos y debemos buscar es llegar a ese nivel, no de sabiduría, porque sabiduría es una palabra grande, pero sí a la capacidad de conocimientos y de hechos que permitan ayudar a otros a salir adelante con los errores o con los pequeños aciertos que hemos tenido en la vida. Ese es el verdadero rol. Y te lo juro que miraba y me reía. Inclusive en algún momento me recordaba una expresión que alguien me dijo: oiga, sociólogo, si se deja crecer un poquito más o no se corta la barba para diciembre, tranquilamente tenemos trabajo como Papá Noel. Y yo literalmente me sonrío, lo tomo de buena forma. Pero veo a este individuo que se pinta el cabello, se colorea la barba o no sé, al revés. Siempre tuvo una serie de situaciones. Él se denominaba metrosexual o bisexual. No, bueno, yo perdóname, no conozco mucho estas palabras, ¿no? Estas palabras. Pero siempre fue un tipo déspota, siempre fue un tipo preocupado de cuál es su apariencia ante la gente y no de lo que él como ser humano puede entregar a la gente. Y de maltratar a sus colaboradores, ¿no? Maltratar a sus colaboradores, ser servil al dinero, porque es servir al dinero, no es consecuente con un proceso ideológico, no es consecuente con un proceso de vida de un conjunto social determinado. Porque por último, si el tipo se declarara de derecha, neta, con conocimientos, con particularidades, bueno, todos tienen derecho a escoger. Pero este tipo es un servil del gobierno que le paga. Si Correa le hubiese pagado las cantidades que le hubiera exigido, como le exigió a Lucio Gutiérrez, y que Lucio Gutiérrez no va a tener nunca ni los pantalones. ¿Fue asesor o buscó ser asesor de Lucio? Ay, amigo. Lastimosamente no puedo asegurar algo porque no tengo las pruebas. Sin embargo, yo estuve y participé en la opinión y en el criterio que se tenía que vertir, porque cierto individuo presentó una propuesta para cambiarle los logos a alguna institución y sí lo hizo, pero le fue acrecentando el valor y ya el valor llegaba a millones, a varios millones. Ese es el negocio de él. Ese es el negocio que mantuvo a los socialcristianos. Y eso lo digo porque inclusive una querida amiga de ese partido que ya se retiró, era el tipo que le daba la inducción para que los que eran elegidos, concejales, alcaldes o asambleístas, tuvieran que recibir de él, la mágica y la dignísima charla para convertirlos en grandes comunicadores. Yo pregunto, oradores, comunicadores. ¿Cómo no lo ha podido hacer con el presidente? Yo pregunto, si eso es comunicación, entonces de ahí es que el fracaso de muchos socialcristianos en sus respectivas estancias de poder que han tenido que desarrollar. Pero mira, de eso está también el país lleno, y estos individuos son los que hacen esa narrativa equivocada, narrativa que hace que muchas personas duden e inclusive terminen cuestionando lo que no deberían cuestionar. Todavía me encuentro con gente que hoy dice que ¿para qué sirvieron las carreteras? ¿Para qué se gastó tanta plata en las carreteras en la época de Correa? ¿O por qué se gastó, como dijo este imberbe del ministro de Salud, que por qué se gastó tantos hospitales? Yo le pregunto, ¿sabrá el señor ministro de Salud cuántos hospitales se requiere en función de población dispersa y población aglutinada? ¿Sabrá él cuántos centros de salud de primer o de segundo o tercer orden se requieren en función de la cercanía de esas poblaciones? ¿Sabrá él realmente cuántas camas se necesitan y cuántos profesionales se necesitan en promedio por población? Porque hay algunas cosas, mi estimado Jaime, yéndonos de lo uno a lo otro. ¿Tú sabes por qué es que designó en la propuesta el dictador que las provincias que tuvieran hasta 400,000 electores podían poner un asambleísta, y a partir de 400,001, en función del número, podía ir poniendo electores por cada 400,000? ¿A qué se llega o cómo se llega al número 400,000? Pregunto. ¿Cuál es la fórmula matemática? ¿Cuál es la fórmula aritmética? ¿Cuál es el concepto estadístico que permite saber porque cada 400,000 habitantes podemos tener un asambleísta extra? Entonces, hay cosas que en el país no se explican. Y esa falta de explicación se convierte en una metodología
absurda en donde estos individuos como Carlos Vera, Carlos Rojas, el hijo del propio Carlos Vera, Yanegui Nostroza, Vicente Arroba y tantos otros más, Radio Centro, etcétera, se convierten en replicadores de la ignorancia, del desconocimiento y lo convierten en una metódica forma de manipular a la población. Eso es lo que está pasando, amigos. Entonces, la invitación formal es que busquen medios que ya algunos ya no son alternativos, ya son medios formales como Ecuador en Directo. Hay plataformas, hay compañeros y compañeras. Escuchaba a Carlita y a Mónica del profesor Paul Pinos, por ejemplo. Excelente. De Víctor, hay tanta gente que hace muy buena propuesta. El propio Andrés Durán, que lo tienen ustedes aquí en Ecuador en Directo. Y Armando Bermeo. César Armando Bermeo, el propio Javier Lazo. O sea, son alternativas, son diferentes formas de presentar un análisis, pero son hechos reales, basados sobre realidades, a quienes ustedes pueden consultar, debatir e inclusive discrepar, pero que siempre van a encontrar una respuesta técnica, académica, realista y formal. Correcto. A ver, Jorge, tenemos algo que ocurrió en Milagro esta semana, ayer. No sé si tú te enteraste de esta noticia. Me enteré viniendo para acá. Sí, me gustaría analizarla contigo. Mira, de todo lo que está pasando en las protestas, la policía ya es severa en contra de los hermanos que luchan por todos los derechos de los ecuatorianos. Pero en Milagro ocurre algo que, bueno, ya como que nos estamos acostumbrando a ver este tipo de noticias. Delincuentes armados atacaron la unidad policial de Milagro durante la madrugada, golpeando a un agente y robándole su arma antes de huir. Los ciudadanos reaccionaron con indignación tras el asalto, señalando que las fuerzas del orden muestran valentía en las manifestaciones del paro nacional, pero no actúan con la misma rigurosidad frente a los criminales. En la madrugada del 16 de octubre, un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en la unidad policial comunitaria UPC de Milagro en la provincia de El Guayas, protagonizando un violento asalto contra los agentes que se encontraban de turno. Según los primeros reportes difundidos por medios locales y redes sociales, los atacantes golpearon al policía de guardia y le arrebataron su arma de dotación antes de huir del lugar. Videos e imágenes compartidos en Facebook, Instagram y TikTok muestran el momento posterior al ataque y a varios uniformados en estado de shock dentro del recinto. Las grabaciones verificadas por cuentas de medios digitales confirman que el grupo delictivo actuó con planificación y a plena madrugada, aprovechando la limitada presencia de refuerzos en la zona. Bueno, hasta ahí nomás. Yo creo que aquí debe de darle una explicación el señor Reinberg, que es el ministro del Interior, lo que está pasando en los UPC. No le están dando seguramente el número de gendarmes que deben de estar en esos sitios, porque ¿qué hace una persona si vienen 5 o 10 delincuentes armados, vienen con fusil? Tiene que entregarle el arma, pues. Es difícil. Es que el grueso policial y militar está primero constituyendo la serie de anillos de protección del dictador y de la consecuente segunda en el orden de la dictadura, que es la vicepresidenta. Pero también están haciendo anillos de seguridad al señor presidente de la Asamblea y a los diferentes asambleístas de su línea, sin contar los ministros y viceministros que también tienen anillos de seguridad. O sea, la seguridad del país no está para los ciudadanos, la seguridad del país está para proteger a quienes están haciéndole daño a los ciudadanos. Primero. Segundo, tú te recordarás que en la guerra de 1900 o en el conflicto de 1941, un presidente toma la decisión de mover un importante grueso de los militares con mayor experticia para cuidar la capital de la República, frente al peligro de que Perú ya había ingresado por el sur y se había tomado las provincias del Oro específicamente, ¿no? Que
situación que nos llevó a terminar perdiendo lo que hoy es Tumbes del Perú. Bueno, buena parte del mejor equipo militar fue movido hacia la capital. Hacia la frontera mandaron a unos cuantos y sobre todo a gente con poca experiencia. ¿En dónde están en este momento aquellos soldados y aquellos policías enfrentando y masacrando a nuestros propios hermanos? ¿En dónde están los policías y militares que deberían estar haciendo control en las ciudades, en las 30 ciudades más peligrosas del país, de acuerdo a las estadísticas y todos los datos que tenemos? Son 30 las ciudades de mayor rango de violencia en el Ecuador. Están en Imbabura en este momento. Están en Imbabura. ¿Haciendo qué? Golpeando, gaseando a mujeres, a niños, a hombres trabajadores, a ancianos. Te voy a poner un ejemplo claro, y pasamos siempre, si vamos a viajar hacia la provincia de Los Ríos o hacia la sierra, vamos a pasar por Durán. Y ahí a la derecha, a la parte baja, vas a ver, antes de llegar al cementerio, tú vas a ver el famoso, a distancia, el Cerrito de las Cabras. Supuestamente un nicho de peligro y violencia. ¿Cuántos accesos tiene el Cerro de las Cabras? 3 accesos. Eso no pueden controlar. Ya. Cerro de las Cabras no es la favela. Las favelas de Río, cada favela tiene 80.000, 50.000, 100.000 pobladores. No, Cerro Las Cabras tendrá ¿cuánto? 2.000 personas, 3.000 personas, y creo que hasta exagero en número. Los accesos son limitados. ¿Por qué no hace un operativo? Ahí sí un convoy, señor dictador, un convoy. Que se queden ahí. Con policía y suben por los 3 accesos y van limpiando y van haciendo peinado de las casas sin necesidad de golpear o al menos de no aplicar la fuerza si es que el caso no lo ameritase. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace en el barrio Jocay de Manta? ¿Por qué no hace aquí en algunos sectores de Pascuales? En la Pancho Jácome. No. Entrada de la 8, no, Monte Sinaí. Es imposible. Ahí no hay tiempo. Pero mira, Javier, tú conoces Monte Sinaí, me imagino. Sí, señor. Esa avenida para llegar hasta el hospital de Monte Sinaí. Sí. Hospital universitario. Yo recuerdo hasta hace unos 4 o 5 años atrás, todavía esa avenida, eso parecía una avenida principal de la bahía. La calle Eloy Alfaro, creo que sí, señor. Bueno, puros negocios. Un comercio ávido. ¿Qué cantidad de negocios que había allí? Tú vas ahora a cualquier hora del día, a la hora pico, tú ves botada esa avenida, desolada. ¿Por qué? Por los extorsionadores o vacunadores que a todos los comerciantes empezaron a vacunarlos. Algunos hasta murieron porque no pagaron la vacuna. Tuvieron que cerrar, pues. Sí, señor. Y eso no puede controlar el gobierno. Pero en una protesta sí, pues. Para eso sí están. ¿Qué nos dan a entender con esto, Que son incapaces de generar protección a la ciudadanía? ¿O les interesa tener esa inseguridad? Sin duda alguna. Es que, hay algunas teorías, algunos elementos de Maquiavelo, en su famosa obra El Príncipe, que aquí los toman en contra del sentido que escribió Maquiavelo. Cuidado, porque a Maquiavelo se lo toma como el tipo malo. Cuando Maquiavelo lo que escribe es un tratado, es un documento guía sobre las circunstancias que vivía la época y sobre una visión política muy avanzada para los tiempos. Pero aquí hay tipos que hacen una lectura o una decodificación de la lectura y dicen, bueno, hay que dividir para reinar. Es lo que hicieron con Imbabura. ¿Sí? Tomaron a 2 dirigentes cansados, agotados, preocupados, porque a lo mejor hasta familiares de ellos deben haber estado inmersos o heridos en los hospitales o abandonados en los hospitales. Y obviamente en algún momento cedieron a ciertas circunstancias. Quiero pensar que todo fue de buena forma. Eso es lo que le interesa al gobierno. Y los dividió. Y claro, y se toma como esto, como gran triunfador. Cuando sabemos, pero no le está saliendo. No le está saliendo. No le va a salir. Y hace referencias, porque el objetivo de ellos era golpear a Leonidas Issa, no a Marlon Vargas. Cuidado, porque Marlon Vargas inclusive surge, y esto lo voy a decir fue respaldado por el gobierno. A costa de mis propios, exacto, de mi responsabilidad. Marlon Vargas surge a través de un acuerdo
muy oscuro entre una facción del gobierno con ese elemento de la CONAIE. De ahí tú vas a ver entonces que la propia sede donde se asienta Marlon Vargas, que es la provincia de Pastaza, no hay respuesta. La Ecuarunari tuvo una posición diferente, cuando normalmente la CONAIE como tal es un bloque que con divergencias se muestra sólido cuando toma la decisión de paros nacionales. Permíteme agradecerle a Ani Barra Sellán, que nos escribe el siguiente mensaje en un superchat. Hola, desde Girona, dice España. Por favor, pedir a los votantes que lleven su pluma para votar. Ahí está el mensaje, tomar en cuenta esto. Marcelo Bustamante dice cafecito para las dos heroínas del canal. Gracias, Marcelo Bustamante, por ese aporte. Por acá también nos escribe Ana Ibarra Sellán nuevamente. Dice, yo soy de Milagro, qué pena mi ciudad, me imagino. Nos comenta respecto a lo que ha pasado con los agentes de la policía que fueron víctimas, los mismos agentes de la policía, los que tienen que controlar a la delincuencia, fueron víctimas de la delincuencia y tuvieron que ir a poner una denuncia, me imagino, a la fiscalía, que le asaltaron, que se les llevaron sus armas de dotación. Qué lamentable. Me gustaría ya en la recta final de esta entrevista, para analizar con Javier, Jorge, si podemos rodar lo que dijo el presidente de la República. Creo que este es el video número 8, sí. El presidente Daniel Noboa aseguró este 16 de octubre, ¿lo tiene o no? Me avisa cuando lo tenga, sería importante. Hasta eso le pido a la audiencia que no se olvide poner like a esta transmisión. Recuerde que cuando pone like evitamos la censura del contenido y por eso siempre estamos exigiendo y molestando que ponga like a la transmisión y el que pueda hacer un superchat siga haciéndonos un superchat para que este trabajo tenga el respaldo de la audiencia, no de la pauta. El presidente Daniel Noboa aseguró este 16 de octubre que sus opositores buscan que caiga en el conflicto en lugar de recorrer los territorios del país para entregar ayudas. Miremos y escuchemos. Señor Harold Urbano, señor Luis Jaramillo, Clemente, pues amigos, asambleístas, gobernador, pueblo querido del Oro, estimados todos, queridos emprendedores, que gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo y con el apoyo del gobierno podemos sacar adelante la economía del Ecuador. Nosotros no nos escondemos ni retrocedemos, estamos aquí luchando día a día junto a ustedes. Las familias siguen adelante porque en todo el territorio hay gente que trabaja con esperanza, porque saben que este gobierno está de su lado, que cuida su esfuerzo y que protege su futuro. El gobierno sigue trabajando con firmeza en los sectores más afectados, impulsando su recuperación económica y social y no cayendo en la agenda de nuestros opositores que lo que quieren es que nos enfoquemos en el conflicto y que no pueda yo estar aquí con ustedes, de que no se entregue todas las cosas que estamos entregando, de que no recorramos los barrios más pobres del Ecuador haciéndonos presentes. Creen que nos pueden trabar en el conflicto poniéndonos ahí a 300, 400 personas a pegar 3 gritos, pero nosotros somos más fuertes que esos y nosotros también somos más hábiles que eso. No caemos en la agenda de nadie. Somos un solo país que avanza y progresa unido. Somos un país que quiere paz, trabajo y dignidad. Hoy damos otro paso más en esa dirección. Firmamos un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE. Este acuerdo beneficiará directamente a más de 10.000 emprendedores. Bueno, las dádivas del gobierno, ¿no? Prácticamente la campaña electoral que no para él, ¿no? Solo dádivas está entregando. El único ministerio que ha ejecutado el 90% del presupuesto es el MIES, porque ahí están los bonos. ¿Qué criterio tienes con este tipo de discurso, Javier, y que el presidente va a confrontar nada más? Y que ya acostumbrado a la sociedad a esa confrontación, y es por eso que vemos a mucha gente
que de alguna manera sí capta ese mensaje y cree que lo que está haciendo el gobierno o el presidente de la República es lo correcto? A ver, permíteme responderte de dos formas. La una, comunicacional. Si tú miras, es lo típico que establecen ciertos individuos que asesoran imagen en política. Esto. Es esto. Porque según estos asesores, de la cual he estado observando a veces para tratar de ver qué errores cometen, es que esto es un tema imperativo, esto es lo que te ordena, te manda. Dos, es la primera vez que tiene que asimilar o al menos aprenderse un par de párrafos. Ojo, no tiene la pantalla frente a él, ni tiene apuntador, exacto, el teleprompter no lo tiene, ni tiene apuntador. Lo que hace que tienen que haberlo obligado a aprenderse un par de términos. ¿Y por qué? Porque cuando tú un chico no se aprende bien el párrafo que tiene que dar de lección, tú lo ves gaguear y coger por ahí términos y cambia fácilmente el direccionamiento de lo que está desarrollando. 3. Él en su contenido dice que él está ahí porque no es importante el conflicto. O sea, perdónenme, el Ecuador está con conflictos muy serios generados específicamente por él y la respuesta a ese conflicto es una serie de vulneraciones de derechos, pero eso no es importante para él, porque para él es importante ir a obsequiar. Bien, vamos un poco ya a lo económico, que es lo que realmente me preocupa. Escucho este discurso de que el Ecuador está boyante, que el Ecuador está creciendo del 3.4, es posible que 3.8 y hasta lleguemos a 4.2, dijo el otro día el gerente del Banco Central. ¿Se siente eso en la economía normal, en la economía circular de las personas comunes? Y se lo pregunto a cualquiera de ustedes, pueden escribirlo y comentárselo a Jaime. No, señores, no se siente. ¿Por qué? Porque el famoso incremento de la economía está en el grupo de exportadores bananeros, está en el grupo de intermediarios de los contratos del Estado, está en las transacciones financieras de una banca que todavía no puede resolver ni puede ampliarnos o iluminarnos sobre la forma cómo es que tienen enormes gananciales y cómo es que aparecen grandes cantidades sin justificar cómo se mueven esas cantidades, ni el superintendente de bancos ni el superintendente de compañías. Y una última situación, al pueblo. El pueblo va a estas convocatorias primero obligado. Vi un documento, un chat de un funcionario del MIES del Oro en donde obligaba a que personas que reciben el famoso bono tengan que asistir porque les iban a tomar lista. Y en la lista, si no constaba, automáticamente le podían quitar el bono. Así es. Entonces hay una serie de elementos, presión, mentira, farsa, que se venden como el gran éxito económico que no aparece por ningún lado. Ahora, escuchemos al prefecto del Oro, Clemente Bravo, quien sueña con ser alcalde de Machala, que casi se arrodilla ante el poder y aplaude. Quiero decirle, presidente, a usted, como se lo dije al inicio, nosotros estamos con usted. Nosotros admiramos la valentía que usted ha tenido históricamente para enfrentar la inseguridad e enfrentar la delincuencia. Hoy tenemos un gobierno que toma decisiones que muchas de las veces para algunos pueden ser antipopulares, pero solamente quiero decirle a usted, presidente, Dios y el tiempo son el juez de nuestros actos. Recuerde lo que le dice mi palabra, presidente. Este país, en un futuro muy cercano, se lo va a agradecer, porque usted ha tomado las decisiones sólidas y firmes que permitan garantizar a un Ecuador mejor. Casi que lo declara el Mesías. Vas a tener una primicia en este momento, mi estimado Jaime. Y tú sabes que yo cuando comento algo y digo es porque lo viví, lo observé o estuve en el medio. En el año 2000
fui en representación del alcalde de Puerto López a un curso que duró una semana en La Habana, Cuba. Fui en representación de él porque por mi formación, obviamente, podía traer algunos elementos, y así fue, se trajo algunos elementos, se logró algunas becas, inclusive para que jóvenes del Cantón Puerto López vayan a estudiar medicina a la Universidad de La Habana, allá en Cuba. Y esta fue una invitación para algunos alcaldes de ese entonces. Te vas a sorprender, de entre los alcaldes, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? El señor Clemente Bravo. ¿Era alcalde de? Santa Rosa. Ahora quiere ser alcalde. Una semana pasó bebiendo. Una semana pasó bebiendo. No asistía al curso que obviamente otros sí teníamos que asistir, porque si nos pagan para ir a capacitarnos y para traer elementos de esa capacitación a nuestros pueblos, hay que cumplir aquello. Una semana se pasó bebiendo. Casi todas las noches estuvo en el Tropicana. Hizo gala de tener dinero, tener gran cantidad de dinero en ese entonces, y de pasar con algunas jineteras muy simpáticas dentro de la hermosa isla de Cuba. Lo digo, y que venga y me manifieste si no es así. Año 2000, ¿quiénes más estuvieron? Walter Quijije, que entonces era alcalde de Colimes. El viejo Alfaro, que era alcalde de Salitre. Julio Alfaro. Julio Alfaro. Se me escapa el nombre de esta señora, apellido, era creo que esposa de uno de los Fajardo. Era alcaldesa de un cantón de la provincia de Los Ríos. Mocache. María Victoria, María no sé cuánto. Andrade, ok. De entre los que me recuerdo. O sea, un tipo que es el prototipo de lo que el país no debe elegir. Pregunten cuál es el recurso que tiene el señor Clemente Vázquez. Bravo. Perdón, Clemente Bravo. Pregunten cómo tiene recursos, de dónde tiene, qué aspectos productivos ha ido desencadenando a través del tiempo, que pueda justificar. Pero el Ecuador, y qué bueno que haya habido este ejemplo, y gracias por poner ese video. Este es uno de aquellos mamotretos. Él era en ese entonces alcalde por el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Partido populista, demagogo. E inclusive, él comentaba que estaba cansado de tener que estar aportando para que su líder viva cómodamente en Panamá. Te hablo sobre hechos y se puede constatar. ¿Qué año fue eso? 2000. Inclusive me acompañó en ese entonces un comunicador que creo que tú conoces o conocemos todos como el entonces gordito Nicolás Jiménez. Ah, sí lo conocemos. Que ahora es delgado. Sí, lo conocemos. ¿Ok? Y estuvo, si no, también no me equivoco, Javier Cuello. También lo conozco. Ok. Pueden constatar. Y he dicho nombres, y he dicho lugares, y he dicho circunstancias. Ese es el tipo que fue a representar a Santa Rosa. ¿Eso fue en? Año 2000, en La Habana, Cuba. Entonces, cuando el Ecuador comete estos errores... Si quiere desmentirlo, señor prefecto del Oro. Está listo. El espacio está Javier listo. Vierán. Si quiere desmentirlo, sí. ¿Ok? Si cree usted que no es verdad, o le está diciendo algo que no es verdad, el espacio está aquí. Tanto así que inclusive hubo hasta una cuestión de que muchos, o varios, perdón, porque no fueron demasiados, varios alcaldes se traían cajas. En ese entonces estaba el equivalente del Viagra en La Habana y se llamaba PPE o PPP. Era una pastillita blanca. Y algunos de estos alcaldes se traían cajas de Viagra. Porque, ojo, allá en Cuba era justamente utilizado como un vasodilatador para cuestiones cardíacas, ¿no? Se traían, porque costaba, ¿qué te digo? Centavos de dólar. O sea, te estoy dando referencias, yo no me invento cosas, las he vivido. Pero lo que voy es que te creo, hermano. Esto es producto de un pueblo que lastimosamente, y con esto concluyo, debe sentarse a analizar a quienes eligen. Porque lo que estamos eligiendo son personas
que no tienen el conocimiento, que llegan por populismo, que llegan porque regalan funditas de alimentos, porque hacen bingos solidarios, porque hacen campeonatos relámpagos, porque no tienen la formación y porque lo que quieren es enriquecerse. Y ahí estamos entonces con pésimos alcaldes, algunos pésimos prefectos, y verdaderos idiotas asambleístas, y un torpe, inepto, incapaz e impreparado que ahora se ha declarado dictador como presidente de la República. Me hago cargo de mis comentarios. Gracias, mi estimado Javier Villagrán. Antes de irnos, Jorge, póngame en pantalla lo que le puse ahí de la CONAIE. Hay un pronunciamiento. La CONAIE hace pocos minutos dice: las comunidades que se mantienen en resistencia en Saraguro enfrentan la militarización de sus territorios por la presencia de un convoy militar y policial en Ilincho. Sí. Ayuyaca. Bueno, palabras en quichua, ¿no? Uh-huh. La situación de lo que están viviendo estas comunidades. Miren ustedes cómo están los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas reprimiendo al pueblo. Mira la parte están baja. Listos para reprimir al pueblo. Mira la parte de abajo. Las ¿no? líneas de ataque. Sí, y ese es el diálogo que abre. 5 líneas. Este es el diálogo que abre el gobierno nacional, ¿no? No, llegó el señor Reinberg, bravísimo. Más se termina porque se termina. ¿Dónde está, pues, señor Reinberg? No ha cumplido la palabra. No se terminó. Ni se va a terminar. Ni se va a terminar. Es terrible. Mi estimado Javier, antes de despedirnos, quiero poner un video de un sacerdote o un cura de Argentina que habla de la clase más pobre, no solamente de Ecuador, sino de Argentina y del mundo. Cómo los ricos ven a los pobres. Vamos a rodar este video que anoche lo puso nuestro compañero César Armando Bermeo. Un caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo: ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté: che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar, vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzo todos los días de la mañana a la noche, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. ¿No tiene méritos él? Qué profundo mensaje. Totalmente. Parece que está hablando del Ecuador. Parece que está hablando del Ecuador. Y eso es importante porque aquí tenemos un cartonero, ¿no? Tenemos un cartonero que debería ser reciclado, pero no para convertirlo en algo bueno, sino para más bien degradarlo y a ver si sirve al menos como para papel higiénico. Pero, amigo, me quedo con la frase aquella de que hay mucha gente en el país
que está sacrificando el compartir con su familia, el poder alimentarse adecuadamente para luchar por los derechos de todos. Y eso es lo que están haciendo los hermanos indígenas, los colectivos sociales, los jóvenes universitarios en Quito, los hermanos de Cuenca que salieron a protestar por Quinzacocha, y quienes vivimos en la costa, hace rato también tendríamos que sumarnos, porque esta es la defensa de nuestros derechos. Es verdad, posiblemente sacrifiquemos horas, momentos con nuestros seres queridos, pero hay un bien mayor, el dejar un país, el dejar las condiciones para que ellos vivan mejor de lo que nosotros podíamos haber vivido. Antes de irnos, todavía no te despido, Javier. Vamos con la caricatura de Vilma Traca. No. Esta es la caricatura que publica el día de hoy Vilma Traca. A ver, Jorge, saluda a la audiencia y usted comienza a describirla también, porque ya la gente está acostumbrada a que Jorge la describa y pida los likes. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a los que recién se integran. Algunos recién se integran porque están haciendo otras cosas, están trabajando, así que felicidades y muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, aquí esto es simple, aquí es sencillo, como dicen los argentinos, ya que pasamos con el curita argentino, uno serio. La verdad que por cosas como esas que no voy a la iglesia, así que es interesante escuchar a alguien que tenga este pensamiento, ¿no? Que los curitas también vienen de abajo. Los curitas también vienen de abajo también. Algunos se hacen ricos por las donaciones de cierta clase, cierta oligarquía. Algunos se hacen millonarios y les construyen grandes iglesias. Pero bueno, aquí lamentablemente estas 3 cajas van a ir para una iglesia, porque van a ser parte de un servicio fúnebre. Cajas de cartón. No, pues aquí serían cajas mortuorias, pues. Sí, pero de cartón pueden ser. No, esto tiene que ser... bueno, aunque con el Ecuador ya la verdad que no alcanza ni para ya tuvimos caja de cartón en la pandemia. Claro, no alcanza ni para una caja mortuoria decente, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo conozco a alguien que la mínima caja mortuoria le cuesta $1,000. Esas 3 cajas representan las 3 víctimas, ¿no? Sí, el señor Guamán, la señora adulta mayor y el señor Fueres. Sí. Convoy humanitario. Bueno, supongo que es convoy porque va un carro transportando estas cajas. Y es humanitario porque hay restos humanos ahí, ¿no? Ajá. Ya. Ahí está el convoy humanitario. Más explicación que esa. ¿Quién conduce? Más explicación que esa no van a querer saber. Y quien conduce, supongo yo, y quiero adivinar, debe ser la señora Pinto. Así es, María José Pinto. O sea, adivinando. Mientras la señora Pinto se va con el convoy humanitario, el señor Noboa va con el Porsche trinitario. Muy bien. Con el Porsche trinitario. Noboa en la parte de atrás, como toda persona de recursos que le conducen un vehículo. Y por supuesto adelante la imagen de Quaker. La imagen de Quaker, que sale en las funditas de Quaker. Este personaje inglés por la peluca clásica que llevan los ingleses, sobre todo los que son jueces. Y dice, nadie se me baja del Porsche. Bueno, ya rebautizando y añiñadizando. No sé si el término estará bien, pero sonó bacán, ¿no? Añiñadizando el término de nadie se me baja de la camioneta, ahora nadie se me baja del Porsche. Así que añiñadizando, póngale ahí numeral añiñadizando. Solo aquí en Ecuador en directo lo escuchó. Y a un costado del bombazo, ¿no? Así es, así que bueno, ahí está la caricatura. Yo creo que hoy Vilma Traca me la puso más simple porque hay ocasiones en donde está bien complejo describir las caricaturas de Vilma Vargas, más conocido como Vilma Traca. Así que ya saben, si, por favor, si antes teníamos el miedo, antes estábamos en modo ventilador, mirando para todos lados, girando la cabeza de un lado al otro. Afortunadamente no podemos girar la cabeza en 360 porque si no nos desnucamos. Pero si pudiéramos, créannos, que giraríamos la cabeza constantemente mirando
a todos lados. Jorge, ahí también hay gases lacrimógenos. Ah, sí, ve, los gases lacrimógenos ha de ser la cocina que le aprendieron. Hay una mal. mezcla del bombazo con gases lacrimógenos, Sí, parece. pero aquí lo importante es el traslado de uno y del otro. Yo la verdad que no he escuchado a la señora Pinto en estos últimos días. Yo no sé qué carajos está haciendo Ella en donde estaba se en encuentra. Otavalo, pues, sí, recuerde. supuestamente sí, ahí. Yo digo, no sé qué diablos estará haciendo en Otavalo, no tengo ni idea. Y bueno, señoras y señores, solamente para cerrar esta intervención. Esto es lo que tenemos. Si creemos que estamos acostumbrados a vivir con esto, pues felicidades. Y a los que no, hagan resistencia como puedan. Es lo único que se puede hacer. Y para despedirme, soy DJ J. A veces hablo tonterías y no soy terrorista. Gracias a DJ J y no es terrorista. Gracias a toda la audiencia. Gracias, mi estimado Javier Villagrán, por tu tiempo para conversar con nosotros. Es un deber. Y quiero terminar como mi buen amigo y colega. Soy Javier Villagrán Garaycoa, sociólogo, habitante permanente de las calles del país, y no soy terrorista. Soy contestatario, revolucionario, pero no soy terrorista. Así es, el mensaje de Javier Villagrán, nuestro invitado en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.